Mediodía de este miércoles en Ushuaia estamos junto a Marwan de la comunidad musulmana. Bueno, bienvenido a Ushuaia, Tierra del Fuego. Gracias, Julio. Bueno, tu idea es un poquito explicar, ¿no?, lo que significa el trabajo de los musulmanes en el mundo y en la religión. Claro, para mí es la primera vez aquí en Ushuaia, en Tierra del Fuego, y nosotros, o el propósito principal de mi viaje es obviamente un poco derribar ciertos prejuicios, ciertas percepciones, ciertos mitos que existen lamentablemente en el occidente y en Argentina sobre el mundo musulmán, sobre la religión del Islam. Y yo considero que muchas veces no es por islamofobia en sí, es decir, por odio hacia un musulmán en sí, sino que simplemente por ignorancia. La mayoría no conocen personalmente a un musulmán, nunca han hablado personalmente a un musulmán. Entonces el propósito de ese viaje aquí es para dar más visibilidad, más presencia de la religión islam, de la comunidad musulmana Ahmadiyya en Ushuaia, en Tierra del Fuego, y obviamente un poco sacar los muros y buscar el diálogo, buscar esa cercanía y el contacto directo, obviamente, hacia las demás religiones, instituciones religiosas, las iglesias, las autoridades y también a través de los periodistas o los medios de comunicación. Marwan, en tu caso me decía que sos nacido en Alemania. Exactamente, yo soy alemán y vivo aquí en Argentina hace 4 años, y eso también aprovecho Sí. para aclarar que en el Islam tenemos hoy en día en el mundo tenemos casi 2.000 millones de musulmanes, y la mayoría, casi 80% de los musulmanes no son árabes, son no árabes, porque muchas veces la gente también confunde entre árabe y musulmán. Árabe es una etnia, Islam es una religión universal, y el Islam no transmite ninguna cultura ni un estilo de vida en particular, sino que transmite una conducta moral y espiritual, y uno no tiene que adaptar una cultura en particular para ser musulmán. Bueno, me decías particularmente de esa novedad, ¿no?, que el 80% no vive en la zona de Arabia, del mundo árabe. Exactamente, 80% no son árabes, incluso en el caso de nuestra comunidad en Argentina, la gran mayoría son argentinos, es decir, que proceden de una cuna cristiana y luego abrazaron la fe islámica o se convirtieron en musulmanes. ¿Qué significa ser musulmán? Musulmán, literalmente en árabe, significa alguien de cuya mano y lengua otros están en paz, en protección, en seguridad. Entonces, Islam, literalmente en árabe, significa paz. Y el musulmán es simplemente un embajador de la paz. Y él quiere vivir en paz, en armonía con toda la creación de Dios. Y por eso incluso nosotros saludamos, o es un mandamiento islámico, saludar el otro siempre con Assalamu alaikum, que significa la paz sea con vos. Entonces un musulmán, su definición principal es reconocer a un solo Dios, nosotros lo llamamos Allah, y luego respetar, vivir en armonía, en paz con toda la creación de Dios. Por ejemplo, ¿ustedes tienen alguna fecha especial como la Navidad los cristianos? Nosotros tenemos, eso también muy buena pregunta, nosotros, si bien reconocemos a Jesús, la paz sea con él, como profeta, como mensajero de Dios, incluso él está varias veces nombrado en el Sagrado Corán, nuestro libro sagrado, incluso tenemos o dedicamos mucha importancia, mucho respeto hacia Virgen María, pero no celebramos Navidad porque consideramos que no fue su fecha de nacimiento. Incluso en general no celebramos ningún cumpleaños de ningún profeta, incluso ni siquiera del fundador del Islam. Pero obviamente, no obstante, tenemos fechas y ceremonias religiosas. Por ejemplo, por un lado tenemos la celebración cuando termina el mes del ayuno, Ramadán, y por otro lado tenemos una celebración cuando es la fecha de la peregrinación a Meca, también conocida como Hajj. ¿Qué me podría decir sobre Alá? ¿Qué información nos podrías brindar? Sí, Allah es el nombre personal de Dios. Nosotros consideramos que Él es Dios universal de toda la humanidad, de todas las razas, y Él es el mismo ser supremo, el ser divino, que envió también al profeta Abraham, la paz sea con él,
al profeta Moisés, la paz sea con él, también al profeta Jesús, la paz sea con él, y él también envió al profeta Mohammed, la paz sea con él, el fundador del Islam. Y nosotros consideramos, por eso incluso en el Corán, casi 114 veces que se menciona a Allah, directamente se menciona el más clemente, el más misericordioso. Entonces consideramos que su atributo principal es la misericordia, la clemencia. Como también se confunde muchas veces por las informaciones que llegan la cuestión del terrorismo, del maltrato a las mujeres, de los talibanes. ¿Qué te gustaría aclarar sobre eso? Sí, aquí Julio, me gustaría aclarar que, por ejemplo, muchas veces también esa expresión Islam y luego la connotación negativa con violencia, con terrorismo, y eso es lamentablemente debido que se toman a ciertos grupos terroristas, fundamentalistas, como una referencia o un sinónimo de la religión Islam, aunque la realidad es que ellos ni siquiera representan a los musulmanes o a la mayoría de los musulmanes. Islam, como ya dije, literalmente significa paz. Y el Corán aclara que quien mata una vida es como si hubiera matado a toda la humanidad. Y por otro lado, el Corán categóricamente prohíbe el terrorismo y la violencia. Por eso nosotros consideramos que el Islam o esos grupos lamentablemente actúan falsamente en nombre del Islam y manchan la imagen o las enseñanzas verdaderas del Islam. Bueno, justamente realizan todo lo contrario a lo que pide Alá, ¿no? Exactamente, lamentablemente, y eso es lo más triste y también preocupante, que ellos tienen su propia agenda geopolítica, tienen sus propias normas culturales, ¿sí? Que muchas veces están en una contradicción directa con las enseñanzas del Islam, pero lamentablemente usan el nombre del Islam. Un ejemplo muy simple, Julio, por ejemplo, si me permitís, Sí. el talibán, por ejemplo, prohíbe a la mujer el acceso a la educación, a la vida pública, pero el Islam ya en el siglo VII otorgó a la mujer el derecho de obtener educación, incluso declaró que es la responsabilidad de cada musulmana obtener educación, desde la cuna hasta la tumba. Después, la mujer en el Islam ya recibió en el siglo VII el derecho de divorciarse, de heredar propiedad, de manejar libremente sus bienes, sus propiedades, de incluso obviamente obtener educación o incluso votar. Entonces hay una larga lista de derechos que la mujer en el Islam ya recibió en el siglo VII, pero el talibán prohíbe todos esos derechos principales que el Islam otorga a la mujer. Ahora van a tener una agenda importante acá en Ushuaia también, con actividades. Exactamente, entonces la idea es, hoy a la tarde tenemos una reunión con los representantes de la municipalidad, con el jefe de gabinete, con el subsecretario de culto, mañana también con los representantes del gobierno provincial y también obviamente con diferentes representantes y líderes de diferentes iglesias. Y obviamente la idea es difundir el mensaje verdadero del Islam y derribar un poco los prejuicios o simplemente fomentar el diálogo interreligioso. ¿Qué te llevas de Ushuaia, del fin del mundo? ¿Te ha gustado los paisajes? Sí, me encantó la tranquilidad, la paz que uno percibe acá, también la calidez de la gente y no, a mí me encanta y seguramente voy a volver más seguido. Podés dar justamente a conocer los medios de comunicación con ustedes, sobre todo a través de internet, las páginas web. Sí, nosotros, cualquier persona, obviamente, en primer lugar también los musulmanes de Tierra del Fuego, si quieren comunicarse con nosotros, o incluso personas que tienen preguntas, consultas o simplemente curiosidad sobre el Islam, entonces pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, que son Ahmadiyya, ARG, y pueden comunicarse con nosotros a través de Twitter, Instagram o Facebook, o incluso pueden comunicarse directamente conmigo por WhatsApp, por celu, que sería 11 2779 3717. ¿Manejan alguna información de cuántos musulmanes habría en Tierra del Fuego? No tenemos un dato exacto, por eso también fue el propósito de mi viaje, porque eso también para que puedan entender el desafío, en el Islam no existe un bautismo. Entonces, Islam es una religión incluso que se presenta como 100% horizontal, no hay jerarquía. Entonces, para una persona, para ser musulmán, no necesita mi permiso o mi autorización o de alguien. Él mismo, cuando cree o acepta que Dios es único, solo, y Mohammed es su mensajero, ya con ese testimonio se puede hacer musulmán. Por eso tenemos también esa dificultad
denumerar o tener un número exacto de los musulmanes en Argentina o aquí en Tierra del Fuego. ¿Y en Argentina aproximadamente manejan tentativamente a un número de cantidad de musulmanes? Sí, hay diferentes, diferentes encuestas y también resultados. Según estas, por un lado se dice que mínimo hay 500.000 musulmanes en Argentina, y hay también otros datos que dicen que incluso más, que sería casi 800.000 de musulmanes. Por último, Abraham, tu mensaje para no solamente para la gente de Tierra del Fuego, sino para todos, ¿no? La importancia en este caso de Alá y de ser musulmán. Si nosotros consideramos que la manera para estar en paz con uno mismo es a través de vivir en paz con el Ser Supremo, y después es muy importante expresar tu fe y tu relación con el Ser Supremo a través de servir y amar a su creación. Y eso sin distinción de raza, de etnia, de religión o bandera política. Por eso, si uno quiere resumir las enseñanzas del Islam, lo podemos hacer en 6 palabras, que son amor para todos, odio para nadie, que es también el lema de la comunidad musulmana Ahmadiyya.